Dios les bendiga una vez más. Estamos en esta maravillosa noche contentos, ya que vamos a estar escuchando un testimonio muy esperado y de mucha edificación para los matrimonios. Aquí tenemos nada más y nada menos que la pareja que está a cargo del liderazgo de pareja de nuestra congregación. Vamos a dejar que ellos se estén presentando. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga mucho. Más que un placer para nosotros poder estar aquí con ustedes compartiendo sobre nuestro testimonio, esperando que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Mi nombre es Elisa Salcedo, para servirle. Gloria a Dios. Mi nombre es Edwin Tejada y para nosotros es más que una bendición poder compartir con ustedes parte de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Esperamos que este contenido sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Bendito Dios, ya ustedes saben, compartan este testimonio porque será de mucha bendición. Matrimonios que están rotos van a ser restaurados al escuchar este testimonio, así que no se despeguen. Vamos a leer la cita bíblica para así estar iniciando con esta interesante entrevista. Amén. Vamos a leer en Marcos 10 del versículo 7 en adelante. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bueno, qué decir, una pareja joven como Edwin y Elisa, con tantas experiencias vividas, testimonio, gloria a Dios, que han levantado pareja, matrimonio roto, lo han restaurado en el nombre del Señor, ¿verdad? Con la ayuda del Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo se conocieron ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria Amén, a Dios. amén. Nosotros nos conocimos, vivíamos cerca, en el sector, y nos veíamos de vez en cuando en el colmado mientras íbamos a comprar, hacer los mandados de nuestros padres, pero nunca llegamos a tener ningún tipo de roce ni conversación, hasta tanto no llegar a la misma escuela donde nos conocimos y compartimos, nos acercamos. Y fue cuando estábamos cursando el último año escolar del bachillerato, en la Escuela Politécnico Parroquial Santa Ana. Allí fue cuando nosotros nos conocimos de forma más cercana, porque de habernos visto, no habíamos visto, pero no habíamos compenetrado en ninguna amistad. Cuando eso pasó, comenzamos los dos a interactuar. Fue mediante, él había pasado un proceso de dengue y mis compañeros siempre estaban que querían ir a visitarlo porque estaba enfermo. Yo no sabía quién era, hasta tanto después que volvió de haberse recuperado del dengue. Y fue ahí cuando yo dije, esa es la persona que estaban mencionando que estaba enfermo. Y eso, sí, yo lo había visto por mi casa. Y ahí fue que pude, entonces ahí nos fuimos acercando con una amistad, un saludo, y ahí nos fuimos compenetrando desde la escuela. Gloria a Dios. Aleluya. Cabe destacar, ¿verdad?, que ustedes son cristianos desde pequeños. Amén. Edwin dio un testimonio poderoso, que el que no lo ha visto, pues le vamos a dejar el link para que lo busque en nuestro canal. Amén. Poderoso testimonio, muy edificante, donde Edwin nace cristiano, o sea, su madre lo dedica a Dios. Y Elisa comienza, ¿a qué edad comienza Elisa el Evangelio? Alrededor de los 13 años. De los 13 años, o La sea, desde muy adolescencia. tempranito ya ustedes vienen sirviéndole al Señor. Amén. Entonces Amén. cuando se conocen ya, los dos son Los cristianos. dos éramos cristianos, así es. Qué bueno. Entonces, esa química, ¿cómo se generó, Edwin? Porque imagino que a Elisa le dio pena luego, el que estaba enfermo, ¿verdad? Y ya después de ahí como que le surgió algo. Pero Bueno. ¿cómo Edwin? Ay. Bueno, podemos decir que poco a poco todo comenzó prácticamente como amigos, es decir, conocernos. En ese tiempo yo estudiaba en el Politécnico la parte de electrónica y ella estudiaba diseño, arte y confección. Entonces, nada, ella iba, me visitaba hasta que me recuperé. Amigo al fin, cristiano al fin. Comencé a visitar su iglesia, ella comenzó a visitar la mía.
comencé a conocer un poco sus padres, su familia. Poco a poco nos fuimos introduciendo uno al otro hasta que al final nos dimos cuenta como que había algo y todo comenzó de poco a poco. Gloria a Dios. ¿Y hubo alguna otra chica que la trajera antes que Elisa? O sea, ¿la traía alguna otra chica que le agradara allá Bueno. en el Politécnico? Bueno, eso es una historia, ¿cómo le digo? Mayormente joven al fin. Si yo estaba interesado en una joven, por esa joven no era cristiana. Entonces, producto de eso, sí recuerdo que el Señor mandó a una mujer a darme palabra y me dijo que si yo no terminaba esa relación, Él me iba a llevar. Dios mío. Y lamentablemente yo era como que sentía como que ella me atraía, pero yo nunca le confesé a ella que estaba enamorado de ella, sino como que prácticamente yo estaba enamorado solo. Okay. Y nada, tuve que dejar eso porque al final entendía que como cristianos que somos, lo que es la parte de yugo desigual, eso no va acorde a lo que es la palabra de Dios. Luego entendí que realmente Dios quiere lo mejor para nosotros. Y nada, cerré ese capítulo. Gloria a Dios. Pero Bien. cabe destacar que la joven era del curso donde yo estaba. Del mismo curso. Del mismo Así curso. es. Pero lo importante es que ella no sabía, o sea, no había una competencia, por lo no menos. había una competencia como tal, porque además de eso ella como que no se mostraba interesada. Okay. Sí estaban los rumores de que él le agradaba a ella, pero no había una relación como tal tampoco. O sea, era como algo, rumores como de muchacho, algo así, solamente. Sí, a veces suele pasar que Exacto. después que ella se entera que hay otra chica, entonces es posible que le despertara. Eso pasa. Sí. Pero eso no pasó con ustedes. No. Entonces ustedes, ¿cómo llegan a compenetrarse? Porque son cristianos, imagino reservados. ¿Cómo logran hacer esa química entre ustedes? Porque, bueno, hay una timidez por el medio, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo logra, Bueno, cómo se logra conectar eso? yo podría decir que cuando yo la veía a ella en el colmado, ella siempre la veía en el mostrador, siempre muy calladita y eso, y yo siempre decía, yo tengo que saber dónde esa joven vive. Y aprovechando ya que estábamos ya tomando clases, entonces ya poco a poco comencé a compenetrarme, la acompañaba a su casa, porque lo que nos dividía a nosotros donde vivíamos era la avenida. Y poco a poco, de una manera u otra, hacíamos las clases juntos, que íbamos a la biblioteca, que cualquier actividad dentro de la escuela que se hacía, compartíamos juntos. Y poco a poco esa timidez se fue yendo y como amigos, por lo menos conversábamos y de una manera u otra como que manteníamos ese roce positivamente. Gloria a Dios. ¿Y en qué momento se declaran? Que ya saben, bueno, hay una atracción, pero a veces Sí. uno no quiere decirle nada, hay una timidez, ¿verdad? Sí, Sí. eso suele pasar y más en el caso de nosotros, que los dos éramos así, reservados y tímidos y eso, pero como fuimos esa amistad fue creciendo y esa confianza también. Pero nosotros cuando comenzamos a ser amigos, yo tenía alrededor como de 16 años para 17, más o menos, era el último año escolar y llegamos a un tal punto que él iba y me buscaba en la mañana para ayudarme con los bultos, porque yo como cosía siempre vivía con los bultos llenos de tela y siempre cosas pesadas, entonces como Gloria vivíamos a cerca, él iba y me buscaba tempranito, entrábamos a las 7 de la mañana a la escuela y teníamos que irnos bien tempranito, entonces él iba y me buscaba, entonces llegamos a compenetrarnos tanto que pasamos a ser como mejores amigos. Porque a ella yo le tenía mucha confianza, él me tenía mucha confianza a mí. Hacíamos cursos técnicos juntos, aparte de que, como él dijo, hacíamos la tarea juntos. Habían cosas que yo no entendía, él me explicaba, había viceversa también. Entonces fuimos como compenetrando esa amistad antes del noviazgo y se fue como creciendo esa confianza. Ya eso, cuando llega el momento de que uno, ya ambos sabíamos, porque siempre pasa que aunque uno no se diga las cosas claramente, hay un cambio de mirada, que hay ciertos roces que uno se va dando cuenta, como que hay una química más o menos.
Y entonces ya cuando llega el momento de que nosotros dijimos, bueno, pero vamos a orar, primeramente, no sé si en estos tiempos se usa, pero en nuestro tiempo nosotros pasamos un momento primero de oración, dijimos vamos a orar a Dios, a presentarle esta relación, a ver si es su voluntad, y así fue pasando todo poco a poco, dimos tiempo a orar. Cuando tuvimos confirmación de Dios, entonces ahí comenzamos a hablar con nuestros padres y a decirle de nuestra relación de noviazgo. Ya como noviazgo así no, de que noviazgo ya no, sino noviazgo con un compromiso, con anillo. No dije que somos novios. Desde que comenzaron. O sea, nosotros oramos. Cuando tuvimos confirmación de Dios, que yo le dije a mi mamá que Edwin quería hablar con ella y que íbamos a hacer una reunión un día, tal fecha, en la noche, que los padres de él venían, ya mi mamá sabía por dónde venía el asunto. Y fue cuando entonces ya teníamos anillo y ya habíamos planificado una reunión con ambas familias para anunciarle nuestro compromiso. ¿De acuerdo? Usted tocó Sí. un punto muy interesante y es que oraron y Dios le habló. Amén. Hoy en día hemos escuchado parejas que Dios le ha hablado, pero terminan separadas. Sí. Entonces, Sí. ese puntito, ese detallito, quisiera saber cómo Dios le habló, porque es algo que tenemos que estar seguros, ¿verdad? Amén. Y no dejarnos llevar de la emoción, Amén. que Amén. muchos, el sentimiento, parece que el sentimiento ellos lo confunden con Dios. Ciertamente. Y no se cumple, como que no combina, ¿verdad? Ujú, Pero así es. quiero que detallar ese espacio, ese momento, sí. Por ejemplo, en el caso de nosotros, Dios nos habló a través de sueños, Dios nos confirmó a través de profetas de nuestra relación, o sea, conforme a nuestra relación. Yo digo, siempre he dicho, que la parte de lo que es la emoción, en el momento que una pareja se está conociendo, las emociones son muy engañosas y hay que tener mucho cuidado, porque puede hacer que en el momento yo diga, yo quiero escuchar tal cosa porque es lo que yo quiero y es lo que mi carne quiere escuchar. Y uno lo vive viendo en todas partes. Pero es diferente cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y aprendemos a conocer a Dios, a cómo nos habla y cómo trata con el hombre. Porque no simplemente Dios nos habla a través de una persona, eso es una forma, pero también Dios nos pone el sentir a nosotros. Y de sentir uno de que Dios está en la relación. Eso es algo muy importante que las parejas tienen que tomar en cuenta, la juventud de estos tiempos, de saber identificar si Dios está hablando, si Dios está confirmando, o sea, que no sean mis sentimientos solamente, sino que Dios sea que trate con nuestro corazón y nos haga sentir si es la voluntad de Dios una relación. Y de casualidad, cuando habló a través de un profeta, ustedes estaban sentados cerca. No, Estaban separados. en un momento no. O sea que, Nos dijeron en ambas formas, el momento que estábamos juntos y el momento que yo estaba sola. gloria a Dios. No, y todavía eso se confirma porque tenemos, ¿verdad?, administraciones recientes donde Claro. ustedes están por allá lejos y viene un profeta nuevo que no conocemos y lo juntan. O sea, Así es. se ve que la relación fue de parte de Dios Amén, realmente. amén. Y eso es lo que hay que confirmar desde el principio. Amén. Claro. Así que tenemos que darle ese mensaje a los jóvenes que Amén. todavía están orando por su pareja para que Dios se la mande, Claro. para que no se vayan a confundir. Así es. Así es. Bendito Dios. Entonces vamos a ver cómo llegó ya al matrimonio. Bueno, con la parte del matrimonio, recuerdo que nada, ya habíamos ya formalizado lo que conocemos, que ya eso se ha perdido un poco, lo que es pedir la mano. Recuerdo que eso fue un 8 de febrero del año 2004, cuando habíamos coordinado que se iba a ser la fecha ideal para yo ir a pedir la mano, que iba a ir con mis padres y eso. Todo se formalizó y los padres me preguntaron que qué yo podía ofrecer, que cuál era mi expectativa referente a ella, porque entendemos que cuando uno va a pedir la mano de una joven, entendemos que a un determinado tiempo uno se va a casar, es decir, hay algo, quizás no en un tiempo tan lejano, pero que uno entiende que uno va a formalizar el matrimonio. Y ahí comenzó a fluir, dejamos las pautas que nos iban a comenzar a preparar, que iban a comenzar a estudiar y luego cuando tuviéramos lo necesario para poder dar el paso, entonces lo íbamos a hacer. ¿No? Y siempre hay padres que prefieren que sus hijos
tengan una pareja pudiente. O sea, Claro, que claro. tú le puedes ofrecer, le va a dar una casa de una vez, ella va a tener una vida sin problemas económicamente. Sí. Los padres también analizan esa posición. Sí. Así es. Pero la parte más importante, ¿verdad?, es que se puedan amar, que se puedan comprender y vivan felices. Y Que tener los, el deseo de superación. que los dos se vayan formando Amén. desde abajo. Eso es maravilloso realmente. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok, entonces ustedes se casan, ya están dentro de casa, ¿verdad? Después de ese proceso. Entonces, quiero que nos cuente un poco, a ver, de el testimonio, porque ustedes no podían dar hijos, ¿verdad? Entonces, que nos cuenten ese testimonio, a ver qué hizo Dios en la vida de ustedes, qué milagro pasó. Amén. Sí, eso fue una experiencia que todavía al día de hoy yo la comento y puedo testificar de la grandeza de Dios manifestada en nuestras vidas. Nosotros nos casamos y duramos unos años evitando mediante anticonceptivos embarazo, pero llegó un momento que ya yo sentía que en la casa hacía falta algo más y que ya yo decía, yo como que necesito ya que nosotros tengamos bebé. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y nosotros vemos que no pasa nada. Bueno, cuando eso entonces, Edwin había ido al médico con unos problemas de una hernia testicular y lo operan. Bueno, cuando lo operaron, salió todo bien y eso. Después, cuando nosotros estamos en el momento de que estamos extrañándonos, de que no salimos, yo no salgo embarazada, cuando vamos al médico, a él le dice el doctor que tenía varicocele. La varicocele es una obstrucción en la vena del conducto donde pasa el esperma. Yo comienzo a investigar en internet y el doctor, cuando lo revisa, le dice que tenía que operarlo. Entonces inmediatamente yo le digo a él, cuando comienzo a investigar del proceso, que el riesgo que se puede correr en esa operación, yo me opongo. Yo le digo, mira, en el nombre de Jesús tú no te vas a operar, sácate eso de la mente, que nosotros vamos a orarle a Dios, nosotros tenemos un Dios real. Pero ¿qué pasa? Que todavía yo no había ido al médico. Cuando yo voy al médico y me reviso yo no ovulaba nada. O sea, No había forma de tenemos tener dos hijos. cuadros clínicos, o Wow. sea que humanamente, dos cuadros clínicos que humanamente son muy necesarios para la parte de embarazo. Yo no ovulaba nada, mi ovulación estaba en 13, me acuerdo como ahora. Y la doctora me explicaba que mi ovulación tenía que estar por lo menos sobre los 70. Wow. Cuando eso, ella me pone un tratamiento de una pastilla para la ovulación para subirla. Yo comienzo y me tomo unas cuantas, pero no tomé varias, no tomé casi nada. Era un tratamiento largo. Cuando comienza él y dice, le digo yo, mira, vamos a creerle a Dios. Y yo sé que Dios va a hacer milagro, pero mientras pasa ese momento, ese trayecto de tiempo, la aflicción llega. Y el enemigo comienza a ministrarme. ¿Será que yo me voy a quedar así? Ya yo tengo 2 años, 3 años casada y nada. Ustedes que habían leído el Antiguo Testamento, seguramente. ¿Entiende? Entonces, así es. Entonces, si llega la curiosidad y llegan los pensamientos y llega que me comienzo a sentir un poco desesperada porque llega un momento de nosotras como mujeres, es como la misma naturaleza que nos pide que ya yo necesito tener un hijo. Entonces, es cuando Edwin nunca llegó a ponerse en tratamiento, seguía con el problema de la varicocele. Encima de la varicocele, cuando le hacen el espermatograma, salen los espermas de que llegan muertos, como si fuera poco. O sea, aparte de que perdían fuerza porque había Exactamente, obstrucción, por la obstrucción. también se O sea, morían llegaban antes de muertos, llegar. o sea, eso era probabilidad cero que había. Entonces, pasa que en la iglesia donde yo me congregaba, hacían los 31 de diciembre la quema de peticiones. Nosotros estamos orando en secreto al Padre. Y cuando llega el momento de hacer las peticiones, los buzones de las peticiones duran días, más de una semana colocada en el altar para que las personas fueran colocando. Yo no había colocado mi petición. Y me acuerdo como ahora que el 31 justamente, minutos antes de hacer la quema de peticiones, yo agarro el papel, agarro el lápiz y digo, yo no he escrito mi petición. Y en la mente yo le pongo al Señor y le digo, tan solo un hijo, Señor. Y se me llenaron los ojos de lágrimas, rodaron por mi Una mejilla. petición de corazón como Ana, ¿eh? Como Ana.
Dios. Y yo envolví, me acuerdo como ahora el papel, y fui y deposité mi petición delante de Dios. Y no pasó, eso fue el 31 de diciembre del 2009. En febrero, en marzo, hacen en esa iglesia una campaña del Espíritu Santo, todos los años, una costumbre. Y en esa campaña estaba predicando el hijo del pastor, Edwin Doté. Y él, en medio de la multitud, alrededor de 300 personas, y estamos sentados como a una fila como de 5 de adelante hacia atrás, y nos llama de parte de Dios y dice: Edwin y Elisa, pónganse de pie. Y él dice: así dice el Señor me muestra unos resultados que dicen positivo, pero no tan solo veía el resultado. Él dijo: en 60 días, dice el Señor, y me muestra unos resultados que dicen positivo. Yo de una vez entendía lo que él me estaba diciendo, conforme a la petición que yo tenía delante de Dios. Y el Espíritu Santo nos llenó en ese momento, nos fortaleció y eso. Eso fue en marzo. O sea, vamos a decir 3 meses, casi 3 meses después de la petición. Exactamente. Así es. Cuando salió el año, que fue el 2009, entonces ahí unos meses después. Y pasa luego que toda la iglesia estaba en expectativa. Estaba todo esperando, el mundo sí, contando el porque es un tiempo. compromiso, Yo una decía, profecía declarada así. terrible. Si eso no pasa, hay problema. Terrible. Yo realmente decía, verdaderamente es un reto. Porque hacer, o sea, una profecía así delante de un pueblo, con fecha, eso es algo terrible. Eso es para los que estamos locos en el Señor, para creer lo que es la promesa del Señor. Y pasa que cuando van pasando los días, yo comienzo a sentir síntomas como de mi periodo, y yo siempre recuerdo como ahora, que una vez yo iba de camino al trabajo y yo le decía: Dios, tú no eres loco, le decía yo en forma jocosa, hablando con Dios. Yo le decía: Señor, mira, tú hiciste una promesa delante de tu pueblo, y tú no eres hijo de hombre para mentir, porque ya yo sentía los síntomas naturalmente de que venía el periodo. Y yo decía esa palabra a mi propio y ya cuerpo. se estaba cumpliendo la fecha, los 60 La días. Si llega el fecha. periodo, no se cumple. Hay problema. Exactamente. Dios mío. Así es. Entonces pasa que el Día de la Madre, que ya es mayo, ya estamos en los días, era el Día de la Madre, el último domingo de mayo. Y yo estaba con las jóvenes de la iglesia en la actividad de las madres, dando los regalos, repartiendo en los movimientos. Yo tenía unos zapatos altos y me comenzó a doler la cadera, el bajo vientre. Y al otro día, cuando me levanto en la mañana, yo me estoy quejando del dolor. Y cuando vamos de camino para el trabajo, que él me estaba llevando, yo me recuerdo así para atrás, yo le digo: ay, me duele mucho el bajo vientre, tengo un dolor inmenso. Pero era el último día de mayo. Edwin me dice: negra, pero vamos a llevarte a emergencia, porque si tú vas al trabajo así, te ataca más el dolor, después va a tener que salir de nuevo del trabajo. Vamos ahora, que es temprano. Estamos con los días, pero como con la estatitud así. Y cuando vamos al médico, fuimos al Centro Médico Real. Yo trabajaba en Naco, fuimos al Real. Ahí era mi doctora donde yo me atendía. Y mi doctor estaba de viaje. Y vamos por emergencia, y el doctor lo primero que me pregunta es si yo tengo un retraso. Yo le dije: yo no tengo retraso, pero estoy en los días esperando, le digo, esperando mi regla. Y dice él: sí, pero aunque usted no tenga retraso, vamos a hacerle una analítica y vamos a incluir la prueba de embarazo. Eso fue en emergencia en la mañana. Y cuando viene, que pasan, dicen aproximadamente 40 minutos tenemos los resultados. Pues cuando viene el doctor con las pruebas y las analíticas, que nos abre el papel, exactamente decía positivo. Positivo, Dios mío. Así mismo decía, justamente 60 días. ¿Y cómo reaccionaron ustedes en ese momento? Nosotros no parábamos de llorar. Dios mío. Nosotros no parábamos de llorar y dándole gracias a Dios por su misericordia. Comenzamos a llamar a la familia, o sea, nosotros no lo podíamos creer, a los pastores. Después llevamos el papel y dimos el testimonio en la iglesia. Eso fue terrible. O sea, nosotros no habíamos tenido nunca una experiencia tan exacta, porque uno dice,
un profeta viene, ay, dice el Señor que te va a dar esto, o sea, pero con días, con fecha y todo. 60 días, o sea, eso fue algo sobrenatural. Y fue un milagro doble, porque Amén. tanto en Elisa como en Edwin Dios lo hizo. Amén. Claro. Y hizo el milagro y se quedó arreglado. Y se quedó. Amén. Aleluya. Amén. Ya tienen 3 bellos hijos. Amén. Así es. Gloria al que vive. Amén, así es. ¿Y qué diría Edwin de ese milagro? ¿Cómo fue la reacción? Decir, oye, yo no me siento como un hombre completo y ahora que el Señor hace ese milagro. Bueno, para mí fue algo impactante, porque mayormente cuando yo veía que pasaba el tiempo y mi esposa no salía embarazada, yo me sentía triste y muy melancólico. Cuando yo veía otras mujeres que la veía con es decir, con su vientre que estaba embarazada, yo decía, wow, si fuera la mía, y yo tan solamente pedía uno. Yo recuerdo que hubo un tiempo que ella me hizo toda la propuesta, pero ya en vista de que no podemos tener hijos, pudiéramos adoptar uno y tener uno. Y yo le dije a ella, óyeme, Dios. el asunto no está en adoptarlo, porque no importa que quizás sea indiecito, no importa del color que tal vez sea el bebé, porque no somos racistas. El asunto está más bien es que yo le creo a Dios y yo tengo que ver que de tu vientre salga esa criatura, yo sentir que es sangre de mi sangre y hueso de mi hueso. Mío. Es decir, yo tengo que ver ese milagro hecho realidad, yo poder tener ese privilegio como padre, de poder tocar tu barriga, de poder hablar, de poder decirle papi está aquí, de poder que darle un besito, que darle amor, hablar como ella, decir yo quiero vivir esa experiencia. Y a medida cuando vi eso, wow, solamente fueron las lágrimas, porque realmente me di cuenta que Dios estuvo con nosotros. Como dice la Sagrada Escritura, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en el secreto te va a recompensar en público. Gloria a Eso nos enseña por la palabra de Dios que cuando nosotros ya creemos que ya todo está perdido y no tenemos fuerza, es lo que exactamente el Señor está esperando para demostrarnos que en medio de cuando nosotros ya no tenemos fuerza o quizás no tenemos los recursos, es cuando Él toma eso que es inservible para demostrar que Él es el que tiene el poder. Y Él es aquel que tiene el control y que llega a tiempo. Y que Él todavía sigue poniendo una sonrisa sobre aquellos que creen y proclaman su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y qué bueno, porque ustedes activaron la fe Amén. de decir, bueno, el tratamiento lo detienen o Edwin no tiene el tratamiento y vamos a creerle a Dios. O sea, Amén. activaron el don de Amén. fe ahí y Amén. el Señor, pues, digo, no, esta gente movieron el trono. Hay que hacer algo. Dios mío. Gloria a Dios. Pues vamos a terminar con esta parte del proceso del embarazo, porque también no fue tan fácil, ¿verdad? Claro, Amén. claro. Hubo un proceso difícil en el embarazo. Amén. Vamos a terminar con ese proceso porque ya nos va a tocar una segunda parte porque ya no hay tanto tiempo para ese testimonio tan poderoso que viene después. Amén. Amén. Pero para la segunda parte, así que Amén. vamos a terminar con este proceso del embarazo. Amén, sí. Luego de que yo salgo embarazada, yo comienzo a ganar peso repentinamente, de forma muy acelerada y hasta inexplicable, porque no comía yo tanto como para aumentar el peso que estaba aumentando. Eran hasta 5 libras y 6 libras en un mes. Yo comencé a mostrar unos síntomas que yo, al ser primeriza, yo pensaba que eso era parte del embarazo. Comencé a hincharme los pies, las manos, me puse morenita, o sea, una cosa terrible. Dios. Ya yo estaba poniéndome de una forma inconocible, a tal punto que 2 personas que no se conocen no me estaban conociendo en momentos diferentes. O sea, que yo pudiera haber dicho que en el mismo día, si me hubiesen visto las 2 personas, a lo mejor si se conocieran, estaban relajando y hubiese podido pensar eso. Pero me Dios pasó en un momento que en el trabajo donde yo estaba, la persona que ayudaba a mi jefa, a la que era mi jefa, en la casa, Maribel llamada, ella llega a la oficina y veo que me pasa por al lado y no me dice nada. Y yo la dejo en forma de broma y le digo yo, pero Maribel, y dígame, ¿por qué usted no me saluda? En forma jocosa se lo digo. Y ella veo que se sorprende y dice, Elisa.
pero Elisa eres tú. Yo Dios estoy pensando mío. que ella está relajando conmigo y lo cojo a chercha. Le digo yo, mire Maribel, claro que soy yo y eso, pero yo todavía no estoy entendiendo. Wow. Luego de eso, en la iglesia, la esposa del pastor, ella me ve y veo también que me pasa por al lado y le digo yo, pero doña Dios Rosa, mío. pero en momentos diferentes le estoy diciendo, por eso fue que yo dije, contrale, pero hay algo. Hay algo real. Exactamente, no es un relajo como yo pensaba que estaba usando Maribel. Pero yo no te estaba conociendo, yo estaba morenita, una cosa inexplicable. Cuando una doctora de la iglesia, ella es ginecobstetra y también pediatra, perinatóloga, su jefe, ella me llama afuera ese mismo día que la pastora no me estaba reconociendo y me dice, Elisa, ven acá, por favor. Yo estaba desde los 4 meses de gestación que no se me quitaba un dolor de cabeza. Eso era algo increíble. Un dolor de cabeza, migraña horrible. Como yo siempre he sido migrañosa, yo dije, bueno, eso es parte de la migraña que me dan y no poderme medicar. Y ella me llama hacia afuera y me dice, Elisa, yo te estoy viendo y tú me estás preocupando porque veo que te está hinchando mucho y eso no es bueno. Tienes las manos hinchadas, los pies hinchados, y eso es síntoma y reflejo de una preeclampsia. ¿Qué dice tu doctora? Me dice ella. Digo yo, no, mi doctora dice que los dolores de cabeza es de la migraña. Y nunca me ha medicado y nunca me había dado una licencia, nada, yo sintiéndome mal. Dice ella, a mí no me está gustando tu cuadro que tú estás presentando. Luego sigue el embarazo. Desde los 4 meses comenzó la presión arterial a subir. Cuando comienza a subir, mi doctora sigue haciéndome el control, que es lo primero que le hacen cuando uno va al médico, en la cita médica de embarazo. Y la presión está como un poquito más alta, pero no de que alarmante como para medicarla, sino que está un poquito más alta. Y yo sigo con los dolores de cabeza. Cuando llego a mi cita de los 7 meses, que fue en diciembre, yo fui a mi cita de rutina. Pasaron 3 meses así. 3 meses. Así es. O sea, ya yo, Dios. cuando yo llegué a la cita de ese día, yo andaba con una sandalia arrastrando los pies porque yo no podía ni levantarlo bien, de tan hinchado yo estaba. O sea, eso era una cosa, usted lo veía y te se asustaba. Wow. Y ya yo había aumentado a los 7 meses, en 7 meses yo había aumentado 47 libras. Dios. En 7 meses. Sí. Y era líquido porque yo no estaba comiendo. Y a mí me quitaron la harina, la grasa, el azúcar, todo eso. Cuando yo voy a la cita de los 7 meses, que fue antes de ir a la universidad a tomar un examen final de diciembre, cuando la doctora me toma la presión, yo tenía la presión en 150/100. Y la doctora se alarma. No, pero que tú estás muy mal. Digo yo, doctora, no, que hay que ingresarte. Ahora mismo tú eres una bomba de tiempo, una presión estaba muy alta. Y yo como me sentía, como siempre me sentía desde los 4 meses, yo eso era algo como normal. El dolor de cabeza, hinchar, que me dolían los pies. Y yo le decía a la doctora en ese momento, déjeme ir a la universidad, tomar un examen y yo vuelvo y usted me ingresa. No, que... Entonces ella me explica la gravedad del asunto. Cuando me ingresa, eso fue un lunes, ella me ingresó un lunes, me dejó una semana entera interna. En esa semana entera que yo duré, yo estaba sintiéndome húmeda y no me revisaba. Ella decía, a lo mejor son las ondas que se te movieron y tú te estás sintiendo así. La presión bajaba y volví y subía, de reírme subía. Yo me acuerdo, siempre lo recuerdo jocosamente esa parte, y es que una vez fueron unos hermanos de la iglesia, una llamada Elisa igual que yo, y ella, mi presión estaba estable y comenzamos a relajar en la visita. Y de reírme, cuando volvieron los médicos a hacerme la visita de rutina en la habitación, ya yo tenía la presión alta. Tuvieron que doblegarme la dosis. El bajón tan grande de presión, yo me fui en vómito. Uf. Eso fue algo horrible. Cuando mi doctora nunca me volvió a revisar ni de sonografía, ni de por ahí que me sentía húmeda, nada. Cuando la doctora llega sábado y habla con mi esposo, yo veo que ella lo llama, aparte, a mi mamá y a mi esposo. Y él que estaba hablando con ellos, después él me comentó lo que era, después que pasé el proceso, porque en ese momento yo no podía recibir emociones. Sí, noticias. Exacto, noticias así. Y era que ella le estaba diciendo que tenían que desembarazarme, porque ya no podían tenerme seguir más días así, porque mi presión estaba fuera de control. Cuando eso pasa, mi esposo le dice que cuál era entonces la decisión, o sea, cómo lo harían.
Comienzan y le hacen el presupuesto porque la bebé venía de 7 meses y no se sabía en qué condición venía la bebé, a pesar de que me estaban inyectando para los pulmones de la misma. Entonces, nada, cuando le hacen el presupuesto, hacían 300,000 y pico de pesos de diferencia en Dios ese momento, mío. de diferencia, con seguro, dinero que no teníamos. Entonces ella le propuso a mi esposo que como ella tiene una amiga encargada de la maternidad de la Altagracia en ese momento, habló con ella para pedirle mi traslado para allá, para que me reservaran una camilla y una incubadora, porque la bebé de seguro que iba para incubadora. Luego de eso, pero no me podían dejar salir así, simplemente vete allá, tenía que ser en ambulancia, para irme tomando todos los controles, porque eso era algo muy delicado. Mientras nosotros vamos en la ambulancia, que eso fue un sábado, 18 de diciembre del 2010, cuando íbamos en la ambulancia, que mi mamá le dice al señor que por favor no prendiera la sirena para que yo no me alarmara, porque eso me podía afectar. Yo me acuerdo como ahora, pastor, que yo iba acostada en la camilla y yo no me veía la barriga, yo estaba así como estoy ahora. Y al yo nunca haber sentido bebé dentro de mí, mientras estábamos en la camilla, yo decía, ¿y será verdad que dentro hay un bebé? Porque, o sea, yo estaba lisa, yo estaba plana, pastor. O sea, ahí no se veía barriga por parte. Dios. Eso fue una cosa increíble, increíble. Cuando nosotros llegamos a la maternidad de la Altagracia, cuando me reciben en emergencia, me llevan de una vez a hacerme una sonografía para ver en qué cuadro me están recibiendo, para ver en qué situación está mi embarazo. Cuando me hacen la sonografía, que yo le veo a la sonografista haciendo, revisando, eran las 7 de la noche, y le digo yo que cómo está el bebé, cómo está la bebé. Y lo único que me respondió, viva, como quien dice, o sea, todavía está viva. Esa fue la palabra que yo pude sentir en ese momento. Y entonces, en ese mismo momento, cuando salen los resultados de la sonografía, el doctor de emergencia llama a mi doctora de cabecera. En ese momento estaba en comunicación vía telefónica. Ella se quedó preocupada y era que yo estaba presentando un poligamnio severo y tenían que desembarazarme ya. O sea, el bebé no podía estar ahí un minuto más porque yo no tenía nada de líquido. Eso que yo tenía la barriga lisa es porque esta semana entera que yo me iba sintiendo húmeda, yo estaba botando el líquido amniótico y mi doctora no se dio cuenta. Y toda esa semana que yo hubiese durado un día más sin ese líquido y el bebé dentro, el oxígeno ya no tenía. Se muere. No tenía oxígeno. Dios eso fue algo terrible. Mío, o sea, mi barriga ya se había desaparecido. Yo decía, ¿pero dónde está? O sea, eso era algo increíble. Cuando me llevan a la parte del quirófano, yo nunca había visto un quirófano que veo, ¿verdad? Los quirófanos de hospitales públicos que no tienen condiciones. Yo le oré a Dios, y me acuerdo como ahora, que cuando me fueron a buscar para llevarme para la sala de cirugía, yo sentí una paz tan grande de parte de Dios. Resulta que la enfermera que me fue a buscar a preparto, mientras ella iba delante de mí agarrándome el suero, ella tenía una adoración puesta en el celular, en la Gloria a bata. Dios. Y esa adoración me dio tanta paz que yo no le puedo explicar. O sea, mi susto más que todo era que yo viera el lugar y que yo me alarmara por las mismas condiciones que uno a veces no se siente muy seguro en cuanto a la higiene y esas cosas, más mi situación. Y yo nunca había ido a una parte de cirugía, nunca me había operado. O sea, yo sentí una paz que yo sentía al mismo Dios caminando conmigo de la mano en ese momento, pastor. Eso fue algo Gloria terrible. a Dios. Y yo nada más decía por dentro de mí esta palabra: si Dios la puso ahí, Él va a permitir que salga. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Y yo decía esa palabra y me decía a mí misma y me confrontaba yo misma, porque la duda en momento quería visitarme. Gloria a Dios. Pero yo me confrontaba yo misma con esa palabra y me llenaba de fe, porque yo decía, Dios está conmigo. Y así mismo yo sentí esa paz inmediatamente que Dios me dio y yo descansé en Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Finalmente nació la bebé. Amén. Gloria a Dios. Y le dieron de alta en pocos días. En pocos días, increíblemente. Dios obró de una manera sobrenatural desde el comienzo hasta el final. Nos guardó a ambas porque las dos corríamos peligro. Cuando a mí me hacen el parto, como yo tengo sonda, yo duré 2 días acostada. Cuando a mí me sentaron en la cama, yo no podía contenerme porque estaba así como un monstruo de hinchada.
no podía ver a la bebé más porque con sonda no permiten a uno entrar a la parte de prematuro, una parte muy delicada. Sí. Cuando a mí me quitan la sonda al segundo día, que yo voy a ver la bebé, al tercer día, que me dan de alta, mi mamá llega, me quitan la sonda, mi mamá me ayudó a pararme, a bañarme y todo eso, y ahí yo aprovecho contenta para ver a mi bebé otra vez. Pero como está 7 mesina, nació de 3 libras, 7 meses, eso fue algo impactante, una cosita así, pequeñita, las arterias se le veían dibujadas así. Y cuando voy yo corriendo, que me dan de alta a las 11 y pico de la mañana, ya ellos se habían retirado en el turno de la mañana. Cuando los llamo, me dieron de alta, y la niña no la van a dejar interna, le digo yo a ellos que estaban dándome seguimiento, pero desde la casa. Digo, dice mi esposo, ok, nosotros te vamos a ir a buscar. Digo yo, no me vengan a buscar. Yo me voy a quedar aquí desde ahora hasta la 1 y pico que permitan hacer la visita a la bebé para yo poder entrar a ver la bebé antes de irme. Pero yo no quería irme sin ella. Usted sabe, el amor de madre es algo tremendo. Yo con todo y cesárea, yo me quedé sentada en un banco duro, esperando, recién parida, esperando que diera la hora de visita para poder entrar a ver la bebé. Cuando yo entro a ver la bebé, que me dicen, péguenla, dásela, péguela. Cuando yo pego la bebé, la niña chupó como que ella tenía días chupando de ahí. Dios mío. Cuando los doctores ven eso, se asombran. Una enfermera me llegó a ver porque yo no lo hice como para que vieran, sino que yo entré porque necesitaba verla antes de irme. Y con dolor de mi alma porque yo no quería irme y dejarla. Y cuando la enfermera ve eso, le dice a la doctora, a la pediatra que estaba de turno, corran, vengan a ver, mira, la niña está chupando y está agarrando bien, agarra bien, porque como son niños 7 mesinos, son delicados, a veces no saben ni siquiera, alar ni pegarse, a veces con una jeringa que le daban la leche. Cuando ellos vieron eso corriendo y le hicieron su chequeo, dijeron, despáchenla, que se va para la casa con la mamá. Mire, pastor, yo brinqué, yo hice de todo. Yo corriendo agarré el celular y llamé a mi esposa, mami, me la van a entregar, traigan ropa, corran, me la van a entregar. Y ahí también vimos la mano de Dios obrando. Gloria a Dios, tremendo lo que ha hecho Dios, aleluya. Esta parte la vamos a cerrar aquí, pero viene otra muy importante, interesante, el cual Dios obró en la vida de ellos en una casi rotura de su matrimonio. Así que ya ustedes saben, no se lo pierdan, compartan este testimonio con más para que pueda alcanzar mucho más vida y sean edificadas. Este testimonio de verdad que va a servir de mucha edificación para muchos que lo necesitan. Amén. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Gloria. Amén.